Vamos a aprender aquí a identificar el caso de sustantivos y adjetivos, sea cual sea su declinación. Puedes apoyarte en el capítulo cuarto de la gramática didáctica, que trata in extenso la declinación en latín. De hecho, ya conocemos la primera y la segunda. Ahora observa la cuarta y la quinta, cuyas desinencias es interesante que retengas cuanto antes. Así, la cuarta declinación, que responde, como sabes, al enunciado us o us si es neutro, plantea el problema de que la desinencia us puede responder hasta 4 casos diferentes: nominativo de singular o de plural, acusativo de plural o genitivo de singular, por lo que su identificación precisa en un texto va a depender de su contexto, tanto gramatical como, sobre todo, significativo. El resto de desinencias no plantea especiales problemas de reconocimiento. Acusativo, ui dativo, ablativo en el singular, con w en genitivo, y bus dativo y ablativo para el plural. Hay también unos pocos nombres neutros en la cuarta declinación, cuya microdeclinación, nominativo acusativo de singular, tiene marca u, por ejemplo el término genu, rodilla, y en plural sigue la regla general de los neutros con la adición de la desinencia a. Genua sería el caso que nos ocupa. Esta declinación acabó por confluir con la segunda en la historia del latín. Por su parte, la quinta declinación abraza dos de las palabras más usadas de la lengua latina, en concreto res rei, cosa, realidad, es una palabra comodín, y diestiae, día, que son las únicas de la quinta declinación que tienen plural, las demás solamente se declinan en singular. Estate atento en ellas a valorar, como vimos que sucedía con us en la cuarta declinación, si la desinencia es, en este caso, es nominativo singular o plural o acusativo de plural, en función de su contexto de aparición. Lo mismo que ei, que puede ser genitivo o dativo de singular. El resto de desinencias no ofrecen problemas de identificación. Tenemos em para el acusativo de singular, e para el ablativo de singular, erum para el genitivo de plural y ebus para el dativo ablativo de plural. La más compleja de las declinaciones en latín es la tercera, porque tiene una morfología muy variada. Sin embargo, con independencia de ello, las desinencias, que es el dato gramatical que tú debes identificar, conforman un juego único. El problema principal lo plantea el nominativo de singular, que puede presentar muy diversas terminaciones, un problema por otra parte que se esfuma en cuanto dispones del enunciado de la palabra. El nominativo de singular presenta diferentes alteraciones fonéticas, pero en todo caso recibe la desinencia S, o bien no recibe ninguna, en particular tratándose de sustantivos o adjetivos de género neutro, pero esto lo aclararemos a continuación. El resto de las desinencias casuales son perfectamente identificables: en para el acusativo de singular, is para el genitivo de singular, y para el dativo de singular, y e para el ablativo de singular. A veces es sí, pero ya aclararemos bajo qué circunstancias. En cuanto al plural, el nominativo y el acusativo tienen desinencia es, el genitivo la desinencia a veces precedida de i en algunas palabras, ium sería, y el dativo ablativo de plural en ibus. Como en otras declinaciones, la microdeclinación para el plural neutro, nominativo y acusativo, sigue la norma general de añadir la desinencia a veces precedida de ia, pero esta es una circunstancia que no debe de preocuparte. En conclusión, para la tercera declinación, el dato que has de retener es el juego de desinencias, que es relevante para la identificación del caso y por tanto de la función del sintagma en el texto. En un tutorial complementario vamos a darte las explicaciones pertinentes que atañan a la formación de la tercera declinación, pero con el simple objeto de satisfacer tu curiosidad sobre determinados fenómenos fonéticos y morfológicos que inciden en su tipología, ya que con el enunciado y el juego de desinencias te será más que suficiente para identificar las palabras de esta declinación y el caso en el que cada una aparezca en el texto. En todo caso, las palabras escritas a la tercera declinación se articulan en dos grandes grupos: las que tienen tema en consonante y las que tienen tema en i. Por cierto que el tema es el fonema en que termina el radical de la palabra al margen de las desinencias. Por ejemplo, en amorem, em es la desinencia, como hemos visto, de acusativo singular, y amor es el radical, que termina en R, por lo tanto tiene un tema en R.
Al recibir las desinencias, el radical puede sufrir cambios fonéticos que pueden camuflar el tema, como hemos dicho antes, pero esto solo sucede en algunos temas en consonante, ya que otros y los temas en i no lo sufren. Precisamente, los temas en i son los más sencillos de identificar porque, en primer lugar, los sustantivos responden a un enunciado is, por ejemplo, hostis, enemigo, o minoritariamente is, por ejemplo, auris, el oído, la oreja. Los escasos neutros se enuncian is, por ejemplo, mare, maris, el mar, que en realidad es el único neutro de tema ni digno de interés. Los adjetivos, por su parte, son de doble nominativo y responden al enunciado is para el masculino y femenino, para el neutro. Por ejemplo, ya conoces el término omnis, omne, todo. Por otra parte, en su enunciado, el nominativo y el genitivo de los temas en i tienen el mismo número de sílabas, por eso se les denomina parisílabos. Por ejemplo, hostis, enemigo, 2 sílabas, nominativo, hostis, 2 sílabas, genitivo, mismo número de sílabas. Por el contrario, los temas en consonante se identifican porque en su enunciado el genitivo de singular tiene una sílaba más que el nominativo, por eso se les denomina imparisílabos. Fíjate, miles, soldado, 2 sílabas, nominativo, militis, 3 sílabas, genitivo, es decir, el genitivo tiene una sílaba más que el nominativo en el enunciado. Estos son imparisílabos. Los radicales en consonante pueden ser de tema en PTK, acuérdate de la palabra petaca, BDG, acuérdate de bodega, todos ellos añaden la desinencia S para formar el nominativo de singular, con excepción de los neutros, por ejemplo, plebs, plebis, la plebe, o nox, noctis, la noche, este último con alteraciones fonéticas. Y también pueden ser de tema LNRS, es decir, acuérdate de la palabra lunares. Estos no añaden desinencia ninguna para formar el nominativo de singular, al igual que no la añaden los neutros, sean del tema que sean. Por ejemplo, cónsul, consulis, fíjate cómo el nominativo no lleva S, o caput, capitis. En este caso se trata de un tema en T, pero al ser neutro, la cabeza no añade S en el nominativo de singular y tiene además alteraciones fonéticas. Bien, con independencia de que una palabra de la tercera declinación tenga o no variaciones fonéticas, observa cómo, conociendo su enunciado, es sencillo identificar los casos o construir el paradigma completo de un término de la tercera declinación. Vamos a ejemplificar esto con el término miles militis, soldado, que es un tema en consonante. Si te fijas, al tener una sílaba más en el enunciado, en genitivo con respecto al nominativo, lo ves claro, y su enunciado precisamente ya nos proporciona el nominativo de singular, e incluso si fuera neutro, que no es el caso, tendríamos también el acusativo de singular. Tenemos, por tanto, un nominativo miles. Para el resto de la declinación será suficiente con tomar como referencia la raíz que nos ofrece el genitivo, que será, si lo despojamos de la desinencia is, milit. Pues bien, sobre esa base iremos permutando las desinencias de los distintos casos de la tercera declinación para conformar todo el paradigma de esta palabra. Así tendremos un ablativo de singular milite, un dativo de singular militi y un acusativo de singular militem. La operativa es exactamente la misma en plural. Tendríamos militibus, dativo ablativo, militum, genitivo, y milites, nominativo acusativo. Tenemos así la declinación completa del término miles militis, soldado. En cuanto a los adjetivos, habíamos establecido, si recuerdas, una clasificación por su enunciado, según la cual los había de triple nominativo, que se declinan por la 212, es decir, segunda declinación masculino, primera declinación femenino y segunda declinación para la microdeclinación del género neutro, tipo pulcher, pulcra, pulcrum. Habíamos establecido también que había adjetivos de doble nominativo y de simple nominativo. Bien,
Pues estos dos últimos, los de doble y los de simple nominativo, van a declinarse por la tercera declinación, con lo cual tú mismo puedes construir la declinación completa, su paradigma, intercambiando el juego de desinencias tal y como hemos visto que sucedía con el sustantivo. En cualquier caso, los adjetivos de doble nominativo del tipo omnis omne son todos de la tercera declinación temas en i, y solamente queremos incidir una vez más en las características del género neutro. Recuerda que esta microdeclinación solamente tiene diferenciados el nominativo y el acusativo, que son iguales y en plural terminan en a o en ia, depende de la palabra, y eso tampoco es ningún problema. Por ejemplo, omne para el singular, omnia para el plural del modelo que proponíamos omnis omne. Un detalle reseñable es que en estos adjetivos el ablativo del singular tiene desinencia i y no e, es omni. De esta manera se distingue de la microdeclinación del género neutro que veis en el enunciado, que es omne. Por su parte, los adjetivos de simple nominativo son todos de tema en consonante, con o sin alteraciones fonéticas, y el problema que plantean, ya lo hemos comentado, es que su enunciado se realiza con el nominativo y el genitivo de singular, exactamente igual que un sustantivo. Por tanto, solo sabremos que se trata de un adjetivo por su significado. No olvides, en todo caso, que la microdeclinación del género neutro sigue el patrón habitual, es decir, nominativo y acusativo tienen que ser iguales y en plural terminan en a. Podrás construir la declinación de estos adjetivos, tanto de doble como de simple nominativo, en la sección de praxis.